¿Sabías que el error más costoso en una tesis cualitativa no es tener pocos entrevistados, sino tratar la investigación como si fuera una charla de café en lugar de una ciencia? Si elegiste el camino cualitativo huyendo de la estadística, podrías estar cayendo en una trampa de subjetividad que el jurado detectará en los primeros 5 minutos de tu defensa. Muchos tesistas creen que lo quali es el camino fácil porque no hay fórmulas, pero la realidad es más cruda. Sin números que te respalden, lo único que tienes es tu rigor metodológico. Si no tienes un mapa lógico, terminarás ahogado en 40 horas de grabaciones sin saber cómo extraer una sola conclusión científica. Estás a punto de perder meses de trabajo por no entender el código fuente del significado. Hoy vamos a instalar en tu cerebro la matriz lógica que usan los expertos. Te revelaré las 3 preguntas ineludibles que definen tu éxito: tu lente, tu técnica y tu criterio de rigor. Al final de este video sabrás exactamente cómo pasar del caos de las transcripciones a una teoría sólida que nadie puede cuestionar. Soy Luisa y vamos a profesionalizar tu mirada. Empecemos desde cero. En la investigación cuantitativa eliges una herramienta, como una llave inglesa. En la cualitativa eliges un lente. Tu primera decisión es: ¿qué tipo de verdad estás buscando? No es lo mismo describir un grupo que entender una emoción. Si tu tesis busca la esencia de una vivencia, por ejemplo, ¿qué siente realmente un paciente con una enfermedad crónica?, estás en la fenomenología. Aquí el dato no es el síntoma, es la experiencia vivida. Es profundidad pura. Pero si quieres entender cómo interactúa una cultura, por ejemplo, la cultura organizacional de una startup tecnológica, tu lente es la etnografía. Aquí te conviertes en un observador de ritos, lenguajes y comportamientos grupales. Y si eres más ambicioso y buscas generar una nueva explicación o modelo desde tus datos, vas hacia la teoría fundamentada. No vas a probar una teoría existente, vas a construir una nueva. Este es el nivel más alto de la investigación cualitativa. Ahora, bajemos esto a la práctica. Una vez elegido el lente, debes decidir tu técnica. Conversación individual para profundizar o grupos focales para ver la interacción. Pero el secreto mejor guardado es el rigor, tu equivalente a la normalidad estadística. Debes asegurar 3 pilares: credibilidad, que tus hallazgos sean fieles a lo dicho; transferibilidad, si lo aprendido aplica a otros contextos; y confirmabilidad, que tus datos hablen por sí mismos y no por tus juicios. Y aquí la pregunta de oro: ¿cuándo parar? Cuando alcances la saturación teórica. Es decir, cuando el nuevo entrevistado ya no te aporta ninguna información nueva. Ahí y solo ahí tu análisis está completo. Vamos a la pregunta número 2. ¿Cómo vas a obtener ese dato? Aquí aplica la regla de oro: calidad sobre cantidad. En lo cualitativo, un solo diamante, una entrevista de 1 hora bien ejecutada, vale más que 500 encuestas de sí o no. ¿Vas a usar la entrevista a profundidad para conectar con el individuo? ¿O prefieres el focus group para ver cómo la gente choca y debate ideas? O quizás la observación directa, donde el dato no es lo que dicen, sino lo que hacen cuando creen que nadie los mira. Tu elección debe ser coherente con el lente que elegiste en el paso anterior. Cuidado aquí, muchos cometen el error del periodista. Salen a entrevistar sin un guión temático, buscando solo historias interesantes. Un investigador busca patrones, no solo anécdotas. Cada pregunta debe ser un bisturí que busca una categoría.
Tercera pregunta. ¿Cómo ordenas el caos? Aquí es donde la mayoría tira la toalla. El análisis cualitativo es un proceso de 3 capas: codificación, categorización y saturación. Primero, etiquetas conceptos, o sea, esta es la acción de codificar. Luego, agrupas esas etiquetas en temas mayores, es decir, categorizar. Pero, ¿cuándo dejas de entrevistar? En estadística hay una fórmula. Aquí hay un código de honor: la saturación teórica. Dejas de recolectar datos cuando el siguiente participante ya no te dice nada nuevo. Cuando el patrón se repite, has llegado a la verdad científica. Escríbeme en los comentarios cuál de estas técnicas es la que usarás para estudiar o en tu investigación o tu tesis. Y para que tu jurado no te diga que tu tesis es subjetiva, debes presentar tus criterios de rigor. Credibilidad. Los hallazgos son reales. Transferibilidad. Esto sirve para otros contextos. Y confirmabilidad. Tus prejuicios no enjuiciaron el dato. Si mencionas esto en tu defensa, te posicionas por encima del 90% de tus compañeros. Investigar sin números no es investigar menos, es investigar con mayor sensibilidad humana. El mundo no se entiende solo con promedios, se entiende con historias analizadas con rigor científico. Si aplicas este árbol de decisiones, tu tesis dejará de ser una carga para convertirse en tu mayor orgullo profesional. Para que no tengas que memorizar todo esto, he diseñado una guía del árbol de decisiones cualitativos en PDF. Es mi regalo para ti. Puedes descargarla en el link de la descripción. Es la burbuja que yo misma uso con mis asesorados. Dime en los comentarios, ¿cuál de las 3 lupas, fenomenología, etnografía o teoría fundamentada, crees que encaja mejor con tu tema? Los estaré leyendo para darle feedback. No olvides suscribirte para más código fuente de la investigación. Nos vemos en el próximo video.